Enero 30. Primer simposium sobre el derecho a la imagen. ¿Es lícito fotografiar al indicado para publicación? ¿Es indemnizable el daño moral? ¿Es vigente la ley de imprenta? ¿Es anticonstitucional el reglamento de policía del ayuntamiento? ¿Necesita reformas nuestro Código de Defensa Social? ¿Existen los derechos a la personalidad? ¿El derecho comparado contempla el derecho a la imagen? En el Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Chihuahua, en su artículo 331 nos dice que la difamación será sancionada con reclusión hasta de 3 años y multa de 150 a 400 pesos. La difamación consiste en manifestar en forma escrita o verbalmente a una o más personas. La imputación que se hace a otra persona física o moral de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle la deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien. Señala también que esta pena puede usarse de una forma alternativa, o solo prisión o solo multa, pero también pueden ser ambas por lo que respecta a la difamación, y en la que señala que consiste en comunicar dolosamente. El dolo específico de difamación, elemento de la culpabilidad, es requerido, además del dolo genérico. El objeto material del delito es la disminución de la fama pública del pasivo, el difamado, por lo que dicho dolo específico consiste en la voluntad y conciencia de la gente de imputar el hecho con el propósito de difamar. En lo que se refiere a la imputación del Código Penal, señala que es la atribución en forma concreta y precisa y determinada, insusceptible de producir duda alguna acerca del propósito de atribuir el hecho a una persona determinada. Continuando con el análisis de este código, también consigna una excusa absolutoria para el caso de que la imputación haya sido hecha con motivo del ejercicio de una función pública o de que el hecho imputado sea cierto. La potencialidad por la que la comunicación dolosa de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, sea a causa de deshonra, de descrédito, de perjuicio moral o material, o de exposición al desprecio, en suma, de disminuir la fama pública del difamado, es apreciable por el juez en uso de su prudente y razonable arbitrio. Señala, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte, máximo tribunal de la República Mexicana, tratándose de la comprobación del cuerpo del delito de difamación, el dolo no se presume, sino que es necesario probar su existencia. Y es dolosa la imputación que una persona hace a otra si en el proceso se demuestra que tal imputación obedeció al propósito de vengarse contra la segunda de las personas indicadas y de causarle deshonra, descrédito y perjuicio,
exponiéndola al desprecio de los demás. Pues en este caso existe dañada intención, que integra el dolor penal de parte del inculpado. No hay difamación cuando los hechos que se dice la constituyen se asientan en los escritos presentados en los tribunales, lo que solo da lugar a una corrección disciplinaria en los términos de las leyes procesales. Esto no se extiende a los casos en que se les da publicidad con dañada intención. Para la comprobación del cuerpo del delito de difamación, el dolo no se presume, sino que es necesario justificar su existencia. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 7º, nos dice que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coactar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento de delito. Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que, so pretexto de las denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados los expendedores, papeleros, operarios y demás empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquellos. Este tema solamente es una parte de lo que los abogados revolucionarios de Ciudad Juárez tratarán en su primer simposio sobre el derecho a la imagen. ¿Qué tan cierto es que si no se le ha comprobado a una persona algún delito, no tiene por qué aparecer ante una pantalla de televisión, ante una cámara fotográfica? Decimos, solamente es parte de lo que los abogados revolucionarios de Ciudad Juárez tratarán en su primer simposio sobre el derecho a la imagen el próximo 30 de enero. Minha equipe, da Total Kingdom
population. I can deal with that situation. I don't care about my reputation. Give me a freaky, kinky nation, the total female population. I can deal with that situation. I don't care about my reputation. I'm going to try the sexy senior. It's not just a name, it's an adventure. And it's so fast, my scratch so sweet. There's not another DJ on earth who can compete. La nueva paridad de nuestra moneda frente al dólar norteamericano, generada por el retiro del Banco de México del mercado de cambio internacional, puede, y aunque la pregunta pueda parecer infantil, ¿puede considerarse una devaluación? Bueno, el hecho de que el Banco de México se retire del mercado cambiario es un hecho que representa definitivamente actitudes de política económica para dejar que el peso mexicano adquiera un valor en relación a las monedas internacionales, un valor real. Entonces, esta medida del Banco de México de dejar libre al peso mexicano definitivamente se traduce irremediablemente en una devaluación de nuestra moneda. Señor licenciado, ¿cuáles son los antecedentes de esta medida? Son diversos, en mi concepto, los orígenes que han propiciado esta situación. Para abreviar, quizá pudiéramos señalar lo más significativo que ha sido la política económica seguida hasta la fecha. Una política de elevado gasto público, de un constante endeudamiento con el exterior, como medidas de política económica que el gobierno federal ha ejercido. Pero asimismo se obedecería a distorsiones de nuestro sistema económico, como una incapacidad de muchos sectores de la economía, del sector privado, del sector turístico, del sector industrial, una incapacidad para producir bienes productivos para satisfacer nuestras necesidades. Esta incapacidad se ha reflejado en el hecho de que cada día tengamos que comprar en el exterior productos de muy diversos tipos. Entonces esto nos lleva a señalar, ¿verdad?, que nuestra economía, como lo hemos señalado en muchas ocasiones, está distorsionada, no está desarrollada completamente. Más si a esta distorsión o este poco desarrollo de nuestro sistema económico le agregamos el hecho de políticas económicas cambiantes o inciertas, como el hecho de endeudarnos para industrializar el petróleo, procesar, refinar el petróleo y luego que nuestro precio o el precio internacional baje, pues son medidas equívocas de política, quizá algunas impredecibles, quizá algunas no calculadas, pero estos son los orígenes que yo pudiera señalar así en un muy breve repaso, como los que nos han llevado a esta situación. No sé si el licenciado López pudiera señalar algo más en este concepto. Esto lo podemos sintetizar, ¿verdad?, su origen en la ya galopante o carrera alcista galopante que se tenía desde 1975-1976. Las condiciones políticas, económicas y sociales que se vivieron en 1976 no es más que el reflejo del término de este sexenio. Lo que sucede aquí es que para 1976, con el término del periodo del licenciado Luis Echevarría, el expresidente, las condiciones que crearon, ¿verdad?, dar la devaluación, ya técnicamente sí afirmada como una devaluación, fue
fue lo espectacular, ¿verdad? Hoy, en el presente, ¿verdad?, el término de este sexenio es más sofisticada. Esto es, se dice tratar de que nuestra moneda adquiera la cotización real frente a los mercados internacionales. Mas, sin embargo, esto denota, ¿verdad?, una crítica muy racionalizada que podríamos hacer del elevado crecimiento, ¿verdad?, o el despilfarro que pudiéramos llamar en algunos sectores en cuanto a la aplicación del gasto público. La banca oficial y la Presidencia de la República afirman que esta medida será temporal. ¿Qué significado tiene esto y a qué periodo se refieren cuando dicen temporal? Bueno, dentro de la terminología económica, dentro de la ciencia económica, el término temporal no existe. Es decir, no lo encontramos. Encontramos el corto, mediano y largo plazo. Si hacemos referencia al corto plazo, que podríamos igualarlo a lo temporal, estaríamos hablando de 6 a 1 año, 6 meses a 1 año. Si estamos, y debemos hacer ciertas consideraciones, entre ellas la que el régimen del presidente López Portillo se encuentra por finalizar, le quedan escasos 10 meses por finalizar, podríamos encontrar que la temporalidad de esta medida abarcará quizá ese tiempo. Esto es, él está tomando medidas de política económica para hacer frente a las presiones, hacer frente a las distorsiones de la economía de esta manera, o sea, dejando que el peso se mueva conforme las fuerzas del mercado. En los comunicados oficiales se asienta también que hubo presiones exteriores e internas. Señor licenciado, ¿cuáles son estas? Bien, es muy ambigua la declaración del Banco de México, es decir, pudiéramos pensar que la dejan para que nada más la interpreten los que conocen esta ciencia, la ciencia de la economía. Yo creo que cuando habla de presiones externas, concretamente podemos hablar de las presiones que está recibiendo el gobierno mexicano para el pago de la deuda, o bien las presiones que está recibiendo el Banco de México como efecto del alza del interés de los préstamos que se están solicitando. De otra manera pudiéramos decir, si el Banco de México está pidiendo prestado en el exterior 2,000 millones de dólares, o Pemex, que acaba de solicitar hace una semana otra cantidad muy grande, las presiones que se reciben pues son propiamente elevación de intereses, elevación de las tasas de interés, que consecuentemente le exigen al gobierno mexicano pues que pague esos intereses. Eso podríamos interpretar. Ahora, hay algo más, sí, la especulación, y la demanda de pago de compromisos, ¿sí? Sabemos que muchas empresas, muchos industriales, muchos especuladores han estado comprando propiedades, han estado comprando bienes en el extranjero. Entonces, al exigir los pagos de estas deudas, es lo que podemos llamar concretamente presiones. Las presiones internas podríamos encontrarlas debidas a las especulaciones por la demanda de dólares de parte de los poseedores de dinero, es decir, que están cambiando su dinero mexicano a moneda extranjera. Al dejar de ser el regulador oficial el Banco de México, ¿cómo se establecerá la nueva paridad? Definitivamente, ¿no? Al salir el controlador, ¿verdad?, el regulador de la oferta monetaria, que es el Banco de México, definitivamente que son precisamente, ¿verdad?, los demandantes y los oferentes de esa divisa, ¿verdad?, quienes determinarán el precio de mercado que va a regir, ¿verdad? Esta temporalidad que anteriormente hacía su pregunta, pues lleva implícito ya no elementos de tipo económico, sino también elementos de tipo político, ¿no? Si ustedes recuerdan, volviendo haciendo historia, ¿verdad?, en 1976 también se habló de dejar a libre juego de la oferta y la demanda, ¿verdad?, la paridad, ¿verdad?, la fijación de la paridad de nuestra moneda con relación al dólar. Sin embargo, ¿verdad?, las fluctuaciones bruscas que sufrían en cuanto a la dolarización que estaba haciendo de la economía, ¿verdad?, hizo que el Banco de México, ¿verdad?, interviniera nuevamente en el control, y solamente para intervenir en aquellas fluctuaciones bruscas, ¿verdad?, que se daban tanto por el lado de la demanda y tanto por aquellos que ofrecían dinero. También hablando de la teoría económica clásica, ¿no?, encontramos que se
se habla de que los precios se fijan por las presiones que ejercen los compradores y las presiones que ejercen los vendedores. Yo creo que todos hemos estado en alguna ocasión en alguna subasta. ¿Sí? Empezamos a rematar un bien, es decir, un anillo, un jarrón, empieza el postor y dice, este jarrón vale 500 pesos, ¿quién da más? ¿Sí? Y de ahí empiezan las presiones hacia arriba. Aquel que esté interesado en comprar ese jarrón, pues va pidiendo más cantidad por ese jarrón. Si no hay nadie interesado en comprar ese jarrón, pues tendrá que rematarse en 500 pesos. O bien, si nadie está interesado ni aún pagar los 500 pesos, simplemente no se vende el jarrón. Y al siguiente día, o al tercer día, o a la semana, o al mes, si aquella persona quiere vender el jarrón, tendrá que bajar su precio, tendrá que darlo en 300 pesos o en 200 pesos. Esto es concretamente lo que sucede con la moneda, ¿no? Ayer la cotización cerró a 27.06, según los reportes financieros. ¿Okay? Era el último valor que el dólar americano tenía, 27 pesos 6 centavos por un dólar. Sin embargo, vemos los reportes del día de hoy, vemos el desorden, el caos que se ha presentado en la cotización y encontramos que muy diversos bancos, y no quiero mencionar nombres, pero unos tienen 38.40, otros 36.75, otros 38.50, las casas de cambio van de 32 a 38 pesos por dólar, otros de 35 a 38, en México reportan 41.50, otro banco dice que 37.10, 38.10, otros bancos 40, otros 39.50, 36 pesos, San Francisco, California reporta 36, Los Ángeles 39.50, Nueva York en la bolsa reporta 38.50. Si vemos y promediamos vamos a encontrar que hablamos de 39.57, 39 pesos 57 centavos por cada dólar, pero en general es un caos, o sea, no hay postura. Nos habíamos acostumbrado a decir que estábamos en un sistema flotante, que el peso mexicano estaba flotando, pero ya estábamos acostumbrados a que el peso cada día nos daba la cotización en el periódico y ya sabíamos que había perdido 1 o 2 o 3 o 5 centavos. Ahora no, ahora ya no hay cotización, no hay postura oficial y esto es realmente el significado del hecho, del anuncio de que el Banco de México se retira. Simplemente ya él no fijará el precio, o sea, ya no habrá postor, ya no habrá quien diga el jarrón vale 500 pesos. Simplemente empezamos, se abren las operaciones y a cómo está el dólar. Y de acuerdo a los que quieran comprar y de acuerdo a los que quieran vender, es como se cotizará. Esta libertad cambiaria implica el riesgo de crearse un mercado negro en que la banca privada cometa excesos. Definitivamente sí, ¿verdad? Sí se crea un mercado negro, ¿verdad? Especulativo, en el sentido de que cada quien fija de acuerdo a las cantidades que quiere ofrecer al mercado y con respecto a los demandantes, ¿verdad? Así tenemos pues que las cotizaciones en algunos bancos amanecieron, ¿verdad? En 38 pesos, en 32, en 40, esto es de acuerdo a como la demanda está solicitando esa cantidad de dinero que está demandando, ¿verdad? Quizá posiblemente algunas personas en el transcurso del día se encontraron con que algunas casas de cambio no estaban operando, no estaban ni recibiendo, ¿verdad? Ni vendiendo dólares. ¿Por qué? Porque todavía no se acostumbran, ¿verdad? A que no existe una guía como anteriormente, ¿verdad? Entonces, amaneció a 27, amaneció a 26.35, a 27, a 26.06, etcétera, etcétera. Ya se tenía una guía, ¿verdad?, de cómo iba siendo la paridad con respecto a la moneda extranjera. ¿Esta medida afecta a todos los mexicanos por igual o a una determinada capa social? Los que sufren los efectos económicos más graves son los desprotegidos, aquellas personas que reciben rentas fijas, ingresos fijos, salarios fijos, o sea, todos aquellos que estamos asalariados. Y los que se benefician son todos aquellos comerciantes, empresarios, industriales, poseedores de rentas variables, especuladores, o sea, todos aquellos que no reciben ingresos fijos y que tan pronto se presenta un fenómeno de esta naturaleza, pueden elevar sus ingresos al ritmo en que se devalúa o al ritmo en que se inflan los precios. Ahora, si de acuerdo a esta definición de teoría económica, nos vamos a que quiénes son aquellos que poseen los medios económicos, concretamente el dinero, para obtener ingresos variables o hacer estas operaciones,
pues sí vamos a encontrar que es la élite o son los grupos minoritarios que se encuentran en la estructura poblacional de México. ¿Qué otros riesgos se corren y qué paliativo existe para minimizarlos o erradicarlos? Se desatan las fuerzas de la economía, ¿sí? Cada vez que se presenta un fenómeno de esta naturaleza, ya se presentó en el 76, se ha presentado en el 52, se ha presentado en el 46, lo marca la historia, lo marcan las fuerzas reales de la economía, ¿sí? Todas aquellas, y sobre todo aquí en la frontera, todas aquellas personas que son comerciantes, que son industriales, todos aquellos que son prestadores de servicios, que dependemos de la economía norteamericana, porque esa es una verdad también innegable, pues tenemos que pagar en dólares nuestras mercancías. Y a la hora de venderlas, pues tenemos que recuperar los dólares que ya pagamos por ellas. Entonces, esto inmediatamente ha repercutido, ¿no? Sabemos de que comercios de la localidad el día de hoy y la noche de hoy estuvieron remarcando precios. Esto es un proceso normal, muchos de los comerciantes tienen deudas y consecuentemente tienen que pagarlas. Esto se traduce inmediatamente en una elevación de precios. Inflación más acelerada. Ahora, por otro lado, puede resultar algunos comerciantes beneficiados, sobre todo aquellos que son exportadores típicos, por ejemplo, los expendedores de gasolina. Ahora, otra vez, la gasolina es más barata. ¿En qué forma podemos colaborar las clases populares, las clases económicamente débiles, la clase media alta? ¿En qué forma podemos colaborar para tratar de aliviar, aunque sea en parte, este gravísimo problema? Pues yo no hablaría de las clases desprotegidas, porque no creo que ellos puedan tener dólares, ni puedan tener el excedente económico, el dinero como para querer comprarlos. Yo lo que sí me iría es a decir que aquellas personas que poseen ingresos en exceso sobre su necesidad real, eviten en la medida de lo posible comprar dólares para especular. Pero esta, pues es decirle a la gente, no quieras ganar. Más bien, a la gente de escasos recursos, a la gente desprotegida, pues, no sé, es decir, la recomendación sería ser lo más racional posible en sus compras. Es decir, quizá hacer caso de la publicidad que tanto ha insistido las Procuradurías de las Defensas del Consumidor, el Instituto Nacional del Consumidor, que no se compre más que lo estrictamente necesario, que se evite lo superfluo. Ahora, esto es muy criticable porque si estamos hablando de 280 pesos de salario mínimo, pues ese salario es el mínimo para alcanzar a comprar lo indispensable, y ahora con esta elevación de precios que se presenta, inclusive muchas cosas no se podrán comprar. Entonces, hacia las clases desprotegidas realmente no quiero tampoco pedirles perdón, porque ni señalar esa frase tan trillada, ¿no? Simplemente, como economista, considero que es la clase que queda más desprotegida. Yo creo que el mensaje, la recomendación tendría que darse hacia aquellos que poseen ingresos en exceso, hacia aquellos que poseen un excedente de sus necesidades, que no especulen para ayudar a salvar el barco todos. Una de las razones que se invocan es la de que esta realidad, o realismo mejor dicho, del poder de compra del peso, estimulará el desarrollo de la industria hotelera y de maquila. Igualmente impulsará a la exportación que genere mayores divisas. Pero, ¿es válida o solamente se trata de un simple propósito? Bueno, indudablemente que los bienes y servicios, ¿verdad?, para las personas extranjeras, sobre todo los tenedores de dólares, el mercado estadounidense, ¿verdad?, pues será significativo debido a que si más o menos en la cotización, que estaba a 27 pesos por un dólar, ahora 35, quiere decir que ellos podrán, ¿verdad?, con su dólar comprar casi 2 mercancías, ¿verdad?, que valían un peso por cada dólar, ¿no? Entonces, en ese sentido, las exportaciones de nuestro país, ¿verdad?, serán más atrayentes, ¿verdad?, debido a su precio, al precio bajo que estas van a presentar. En todo caso, ¿a quién beneficia el incremento a la exportación y desestímulos a la importación de artículos suntuarios? Bueno, a quienes beneficia directamente, ¿verdad?, pues son a los grandes tenedores del capital nacional, ¿verdad? En ese sentido, los grandes capitalistas, ¿verdad?, que van a ver incrementados
sus volúmenes de exportación, en el sentido de que son más atrayentes, ¿verdad?, los bienes y servicios producidos por ellos mismos, ¿verdad?, para los extranjeros. La gente, nuestro pueblo, piensa que el petróleo puede ser la solución a los problemas económicos de México. Pero, ¿qué papel juega el energético en todo esto? Bueno, jugó un papel muy importante, sobre todo para reafirmar las altas tasas de crecimiento que se manejaron sobre todo en 1979-1980. Esto es, la economía, en comparación con 1950, tuvo crecimientos, ¿verdad?, en su producción de bienes y servicios de un 7, un 8%. Al aumentar los precios a los hidrocarburos, a los procesados, mejor conocidos como gasolina y diésel, se esgrimió el argumento de que ello evitaría el contrabando de combustible. Ahora, nuevamente, vuelve a ser atractivo su precio, sobre todo para los extranjeros. ¿Significa acaso que la medida anterior fue incongruente? Incongruente encuentro toda la medida. Simplemente, al tomar una medida tan importante como la que se tomó el día de anoche o el día de ayer, es cierto de que hay multitud de infinidad de consecuencias positivas y negativas que se presentan. Y entre una de estas yo creo que si bien no se previó, si se previó, se dejó por un lado. Es decir, hay incongruencia en muchas acciones, eso es definitivo, ¿no? ¿Qué conclusiones y qué recomendaciones haría usted, señor licenciado Estrada Fernández, de todo este importante y complejo tema? Pues no tengo así de momento la capacidad como para hacer recomendaciones de tanta responsabilidad o que vayan al nivel de esta medida, ¿no? Considero, y lo hemos platicado así entre mesas, entre comentarios breves, que posiblemente una de las repercusiones inmediatas, una de las consecuencias inmediatas que se va a presentar como efecto de esta medida es la petición de salarios emergentes. No sé, quizá aquí habría que entrevistar a los líderes sindicales de las diversas centrales o sindicatos para que nos orientaran sobre este respecto. Eso podría ser un paliativo, ¿no? Es decir, podría ser un auxilio a este proceso. Otro pues sería de que definitivamente hubiera una modificación en la política de gobierno, de que no se gastara al nivel que se ha gastado, que no hubiera el dispendio que existe. Ahora, si tratamos de encontrar un desarrollo económico pues que beneficie a la colectividad, yo creo que tenemos que buscar medidas que vayan tratando de beneficiarlas a esas clases. Estábamos hablando de clases sociales, el compañero lo señalaba, ¿no? Y que se diseñen políticas que protejan definitivamente las clases populares y no a las clases de ingresos elevados. Pues siendo más racionales, sí, es decir, lo señalaba en un principio, si tenemos que gastar el poco dinero que tenemos, pensarlo 3 veces antes de gastarlo. ¿Debemos continuar teniendo esperanza en el Estado? Yo creo que todo pueblo se merece el gobierno todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Ese es un dicho que se ha comentado en muchas ocasiones. Y esto nos trae la obligación, pues, de ser más conscientes políticamente y de elegir a nuestros representantes o a los representantes que sean los mejores hombres para que dirijan nuestro gobierno. Pero yo creo que perder la fe en nuestro Estado, perder la fe en nuestro gobierno, no debemos tenerla, más bien debemos ser más selectivos, debemos ser más exigentes con las medidas que nuestros gobiernos toman. Por eso la obligación de participar políticamente y que nuestros futuros gobernantes pues sean los hombres que verdaderamente elijamos, y para que no sucedan casos o problemas más grandes que los que están sucediendo. Y así hemos llegado a la parte final de este interesante programa. Agradecemos infinitamente la presencia de los señores licenciados Eduardo Estrada Fernández y Ramón Mario López, ambos destacados catedráticos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. ¿Qué pasa en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez? ¿Qué piensa su personal? ¿Qué piensa el maestro universitario de lo que está sucediendo en el país? Todos los días, aquí mismo, a través de Televisión Canal 44, usted conocerá una síntesis
de algunas de las actividades desarrolladas en nuestra máxima casa de estudios. Esta noche, muchas gracias al señor Ismael Alvidres, subdirector de la Dirección de Difusión. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias al señor Arnoldo Cabá de la O. Buenas noches.